Dios bendiga su vida, hermano, hermana. Dios le bendiga. Este tema es de mucha importancia. Como tema, profetizando engaño. Ya que estamos en estos tiempos donde hay tanta falsedad, tanto engaño, tanta mentira por falsos profetas. Por eso el tema se llama profetizando engaño. En el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 14, el versículo 32 dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Un verdadero profeta de Dios, para poder profetizar, tiene que tener cuidado. Pero ahora en día hay muchos que le profetizan bendiciones económicas, materiales a muchas personas, no sabiendo que esa persona está alejada de Dios, está viviendo una vida contaminada con el pecado. Y Dios usa a los profetas primeramente para corregir con la profecía, para edificar, para exhortar, para redarguir. A través de toda la palabra de Dios, los verdaderos profetas corrigieron con la palabra, señalaron el pecado primeramente. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Un verdadero profeta tiene que hablar de la misma manera como hablaron los profetas antiguos. Podemos ver a Jeremías en el capítulo 23, el verso 21 y 22. Jeremías capítulo 23, versículo 21, 22. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Mire cuál es el propósito principal que tiene un profeta de Dios, que habla de parte de Dios. Es hacer volver al pueblo de su mal camino y de la maldad de sus obras. Pero lastimosamente ahora muchos profetizan engaño. A todo mundo le profetizan prosperidad. Cuando Cristo dijo en Marcos capítulo 2 versículo 21 que el vino nuevo se echa en odres nuevos, está hablando de que el hombre y la mujer tienen que tener un cambio para poder tener las bendiciones espirituales de Dios. Tiene que ser un hombre transformado, convertido, arrepentido, para poder cargar los dones del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, los ministerios del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo. Tiene que haber un nacimiento nuevo. Y Dios le dice a Jeremías, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, dice Dios, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Qué es la función de un profeta? La Biblia dice que sin profecía el pueblo se desenfrena en el pecado. Entonces, ¿cuál es la función de un profeta? Alertar al pueblo que no se contamine con el pecado, que no se involucre con el pecado. Pero ¿será que hay profetas de esta altura hoy en día? Claro que sí hay profetas de Dios. El apóstol Juan, que era un profeta,
habló de la prosperidad en el alma. Amado, le dice a el anciano Gallo, Juan, vamos a ver el libro de Juan, tercera de Juan, capítulo 1, verso 2. Tercera de Juan, tercera epístola de Juan, capítulo 1, verso 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Juan le dice a Gallo, primero tienes que arreglar tu alma para que seas prosperado y tengas una buena salud. Pero lastimosamente los profetas, muchos que dicen ser profetas hoy en día, están profetizando engaño. ¿Cómo le puede decir a usted a una persona, Dios te va a prosperar, si esa persona no practica la justicia, si esa persona no practica la misericordia, si esa persona no está humillada delante de Dios? Miqueas capítulo 6, verso 8. Dios quiere justicia, Dios quiere misericordia, Dios quiere que usted y yo nos humillemos delante de Él. Para que una persona sea prosperada espiritualmente y materialmente, tiene que tener cambios en su vida, en su alma. ¿Qué cambios tiene que vivir? Tiene que tener un cambio para vivir en santidad. Tiene que tener un cambio para vivir en consagración. Tiene que tener un cambio para tener comunión con Dios. Pero ahora todo mundo quiere profetizar. Pero muchos profetizan de una manera mal, engañando a otros. La profecía es para la iglesia, para el pueblo de Dios. Y es por eso que el apóstol Pablo dice en esta palabra, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Si los verdaderos profetas que están escritos en la Biblia hablaron de que Dios primero quiere que usted y yo renunciemos al pecado para prosperarnos, tenemos que hacerlo primero. En Deuteronomio, en el libro Deuteronomio, usted puede ver que en el capítulo 28 Dios le habla de las bendiciones, pero tiene que obedecer al pueblo. Y le habla de las consecuencias de la desobediencia. ¿Cómo usted le puede profetizar a un desobediente? A una persona que está en fornicación, en adulterio, una persona que no ama a Dios, que no sirve a Dios, y usted le está profetizando grandes cosas. Cuando la Biblia me dice que el hombre y la mujer primero tenemos que arreglarnos con Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te vendrán por añadidura, dijo Cristo. Buscar el reino de Dios en oración, en ayuno, en lectura de la palabra, es una consagración, es una santificación a Dios. Pero ahora a cualquier loco, a cualquier loca le andan profetizando bendiciones de parte de Dios. Personas insujetas, personas que no aman a Dios, personas que no tienen temor a Dios, personas que no están haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo usted le puede profetizar bendiciones de Dios a un desobediente, a un rebelde? Cuando la Biblia dice
que Dios está enojado todos los días con el impío. Dentro de la iglesia hay muchos impíos, muchos rebeldes, muchos desobedientes. A esos hay que arreglarlos primero con la palabra de Dios. Hay que profetizarles bien la palabra de Dios. Y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. Tengamos cuidado para profetizar. No profeticemos engaño. Aleluya. Veamos los profetas de la Biblia que primero corrigieron, redarguyeron el pecado. Jeremías capítulo 23, versículos 21 y 22. Dios le dice al profeta: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, dije Dios, o sea, en mi voluntad, en mi comunión, en mi presencia, habrían hecho oír mis palabras. Oiga, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Los profetas de hoy solo le profetizan cosas bonitas, no le dicen que primero hay que dejar el adulterio, la fornicación, la hechicería, la idolatría, la lascivia, orgía, malas palabras, que hay que dejar el ladronismo, el robo, la mentira, el engaño, la falsedad, la hipocresía, la amargura, la violencia, todas estas cosas. Un verdadero profeta corrige de parte de Dios, redarguye con la palabra, profetiza bien, porque es un atalaya que está advertido de parte de Dios. Váyase a Ezequiel capítulo 33 y vea usted lo que es el atalaya. Hay de los profetas que profetizan engaño, se van a meter a problemas con Dios. El verdadero profeta señala el pecado, denuncia el pecado. Ya no profeticemos mal, no profeticemos engaño, no profeticemos mentira. Sujetémoslos a la palabra de Dios. Que Dios lo que quiere es cambios en el hombre, cambios de sentimiento, cambios de propósito, cambios de pensamiento. Arrepentimiento pide Dios a su pueblo primeramente. ¿Cómo usted le puede estar profetizando a un hombre y una mujer sin arrepentimiento? Si está deleitándose en el pecado, si está viviendo una vida de pecado, de maldad, está enredado en cosas malas. Aleluya. Así hay muchos profetizando engaño hoy en día, diciéndole a las personas que van a prosperar, que tienen gran ministerio, que tienen dones y que vienen tantas bendiciones para su vida, y sin arreglar su vida primeramente con Dios. En el libro de Isaías, en el capítulo 38, vemos al profeta Isaías profetizándole a Ezequías. Y lo que Dios le dice a través de Isaías a Ezequías, que tiene que arreglar su casa primeramente. Arregla tu casa, le dice Dios, porque vas a morir a través de Isaías. El profeta en sí andaba ordenado, pero en su casa había desorden. Ezequías estaba ordenado, pero en su casa había desorden. Y él se humilló delante de Dios y pidió perdón. Tengamos cuidado con profetizar. Tenemos que aprender a profetizar bien y no profetizar mal. Tenemos que tener cuidado a quién le vamos a profetizar, a dar una palabra.
Jesucristo dijo, no deis los santos a los perros, a los perrillos. Ahora a todo mundo le están dando profecías y en su mayoría de esas profecías son falsas, engaño, mentira. Ahora muchos no profetizan diciéndole al pueblo, arrepentimiento quiere Dios, conversión quiere Dios, humillación quiere Dios delante de Él, consagración pide Dios, santidad pide Dios, comunión pide Dios, aleluya. Y a muchos no les gusta esa profecía que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, en su versículo 11. Ya esta profecía a muchos no les gusta. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Si sus obras son malas, ¿usted cree que le van a dar cosas buenas? Si sus obras son buenas, ¿cómo le van a dar cosas malas? A eso se refiere esa palabra profetizada, esa palabra profética. Aleluya. Dios pide que nos santifiquemos, que nos consagremos, primeramente para darnos sus bendiciones. Aleluya. Eso le dijo al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Un poco enredada la palabra, pero ahí podemos ver en el capítulo 28 de Deuteronomio cómo Dios le habló al pueblo de Israel que si obedecía le iba a dar bendiciones y si había desobediencia le iba a dar castigo. Tenemos que aprender a profetizar como los profetas. Por eso esta palabra dice, y el espíritu de los profetas están sujetos a los profetas. No podemos profetizar otra cosa que no concuerde con lo que profetizaron los profetas antes. Si verdaderamente eres profeta de Dios, tienes que aprender a señalar el pecado. Tienes que denunciar el pecado. Aleluya. Dios quiere cambios en nuestra vida. Dios quiere que tengamos un odre nuevo para que Él pueda echar vino nuevo en nuestro odre. Marcos capítulo 2, versículo 21. No le puedes profetizar a alguien, decirle, mira, vas a ser lleno del Espíritu Santo sin que esa persona tenga arrepentimiento, sin que esa persona no tenga humillación delante de Dios, sin que esa persona no anhele y ame lo de Dios. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corintios, ustedes tienen que anhelar los dones del Espíritu Santo para que los puedan recibir. Es anhelando. ¿Qué es anhelar? Es añorar, es amar, es desear los dones. Pero el que desea se humilla delante de Dios. Que nuestro deseo sea a diario vivir una vida íntegra delante de Dios, consagrados, santificados a Dios, tener comunión con Dios. Si esto nos interesa, entonces vamos a aprender a profetizar bien de parte de Dios y no profetizar engaño. Dios te guarde y Dios te bendiga. Amén y amén.